Hola, ¿qué tal? Hoy te quiero compartir los 5 pasos que sugiere Robin Casarjian para lograr perdonar y así alcanzar la paz. Con el deseo más sincero de que estas estrategias te ayuden a guiar tu vida y contribuyan a que tus relaciones con los demás y contigo misma o contigo mismo se vuelvan más genuinas y auténticas y alcances la paz que tu ser anhela. Vamos a comenzar con la etimología de la palabra perdón. Y esta palabra proviene del griego y está compuesta del prefijo per, que se usa para acompañar una acción radical, y donare, que significa regalar. Así que en sus orígenes la palabra perdón significaba regalarle definitivamente a un deudor aquello que debía a su acreedor. Con el paso del tiempo hemos ido distorsionando tanto la palabra y le hemos concedido tantos significados que nada tienen que ver con su significado real, que todos esos significados dificultan enormemente el maravilloso proceso del perdón. Así que vamos a comenzar por ver qué no es perdonar y vemos que perdonar no es justificar los comportamientos negativos. Una de las cosas que nos dificulta perdonar es decir, y bueno, ¿yo cómo voy a perdonar esta situación que es inmoral, que es inadecuada, que es injusta, o a lo mejor incluso que es un delito? Pero de eso no se trata el perdón. No se trata de que justifiquemos lo injustificable. Tampoco perdonar es hacer como que todo va bien, cuando en realidad es de otra manera. Entonces, hacernos de la vista gorda, hacer como que no pasara nada, tampoco se trata de perdonar. También a veces creemos que perdonar es condicionar a alguien para que haga un cambio en su vida. Y la verdad es que es lo más infructuoso que podemos hacer. Los seres humanos tenemos una gran capacidad de cambio, pero solamente cambiamos cuando es necesario para nosotros, cuando nosotros hemos identificado que ese cambio lo necesitamos y no cuando los demás creen que debemos hacerlo. Y finalmente, una actitud que se identifica mucho distorsionadamente con el perdón es que perdonar es mostrarme en una actitud de superioridad moral frente a la falta de alguien. Así como, bueno, como tú estás muy equivocado o tú eres muy pecador o lo que sea, yo te otorgo mi perdón y me coloco en una posición de superioridad. El perdón es la actitud radical y definitiva de supresión de una deuda, ya sea material, emocional o moral. Esto quiere decir que el perdón nos coloca otra vez en una posición de equilibrio, una posición de paz, una posición en la que ni te debo ni me debes. Bien, así que identificar qué no es perdonar también nos abre el camino para identificar que sí lo es. Y primero, bueno, pues debemos comprender que el perdón es un proceso, que no se consigue inmediatamente. Una de las razones por la que vamos cargando en la vida rencores y resentimientos es porque no nos damos la oportunidad de procesar el perdón. Queremos otorgarlo de una manera muy rápida, sin haberlo asimilado, sin haberlo procesado y a veces ni siquiera haberlo expresado. Y entonces, bueno, tanto a quien nos ha dañado como a nosotros, debemos pedirnos que tengamos ese espacio para identificar y procesar esta falta. También el perdón es una decisión. Se requiere decisión en nuestra vida para dejar atrás la falta, el daño, los rencores, los resentimientos y continuar liberados por la vida. Podemos quedarnos mucho tiempo estancados y empantanados en una falta
que nos ha hecho alguna persona o alguna institución y no vamos a avanzar mucho. Muchas personas también consideran que es parte de su personalidad el rencor e incluso lo dicen con mucha satisfacción, es que yo soy muy rencoroso. Y bueno, pues habría que considerar porque el rencor siempre daña. Puede dañar a la persona a la que le guardamos rencor y resentimiento, pero indudablemente la principal persona a la que daña es a nosotros mismos o a nosotras mismas. Ya se ha estudiado mucho y se ha visto que el rencor nos daña emocionalmente, nos daña espiritualmente y también nos daña físicamente. Muchas de nuestras enfermedades tienen una raíz precisamente en el rencor y en el resentimiento. Es por eso que hoy te comparto los 5 pasos para perdonar y alcanzar la paz. El primero es reconocer el daño. Lo primero para perdonar es identificar y reconocer el daño que nos han hecho o el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos, porque creo que a veces nos resulta difícil perdonar, pero lo que más difícil nos resulta es perdonarnos a nosotros mismos. Reconocer que ha habido una transgresión a nuestros propios límites es lo primero que nos va a ayudar a poder dimensionar el daño que alguien nos ha hecho. Si no tenemos muy claro el daño, es muy fácil que magnifiquemos o que minimicemos los acontecimientos. Y una de las cosas que más nos lleva a anidar rencores y resentimientos es ir magnificando día con día lo que nos han hecho. Nuestros egos van aderezando con pseudo justificaciones esos daños, esos rencores y hacemos imperdonable aquello que puede tener una solución. También puede ser que no dimensionar nos lleve a minimizar los daños. ¿Y eso a qué contribuye? A que permitamos que las demás personas sigan transgrediendo nuestros límites y nos sigan dañando. 2. Expresar las emociones implicadas. Cuando alguien nos daña, moviliza una serie de sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos que necesitan ser expresados para poder manejarlos. La palabra emoción significa energía en movimiento. Así que una vez que esa energía se moviliza, será una fuerza que necesita descargarse. Cuando hay un daño, necesitamos darnos la oportunidad de hablar, de llorar, de gritar, hasta drenar esa energía. No siempre es conveniente hacerlo con la persona que nos ha dañado. A veces esto hace más grandes los conflictos y por eso se recomienda la expresión emocional en un lugar neutro. Y a veces también es necesario y muy recomendable que se haga con el acompañamiento de un profesional de la salud mental, ya que podrá hacerse en un espacio seguro y protegido. 3. Responsabilízate de tus percepciones. La mayoría de los conflictos que resultan de las interacciones humanas se derivan de la manera en cómo percibimos aquello que sucede. Dice Arthur Schopenhauer que muy a menudo nuestras representaciones nos hacen padecer más que la realidad misma. Esto quiere decir que mucho de lo que identificamos como daño ha sido más bien derivado de cómo yo interpreto eso que me ha sucedido. Y pues si yo me hago cargo de mis percepciones, me responsabilizo de la manera como yo interpreto la realidad, voy a tener la posibilidad de mirar con los ojos del alma, de mirar desde la perspectiva del otro, de salir de mi actitud de víctima y asumir con responsabilidad y con empatía este proceso.
También reconocer cómo he colaborado a que se dé un conflicto me permite darle un nuevo enfoque al problema, me permite reconocer mis puntos ciegos desde los cuales yo creo mis propios problemas y me permite establecer un puente de comunicación y empatía con el otro. Si permanecemos en la perspectiva en la cual te sentiste ofendida u ofendido, el rencor va a seguir allí anidándose en nuestro ser. Y no vamos a salir de allí. Culpar al otro puede ser muy liberador, pero a la larga solo hace que vayamos por la vida llenos de rencor, llenos de resentimiento. Todos los seres humanos somos seres falibles, nos equivocamos. Quizás sea de las pocas categorías que definen a los seres humanos. Todos cometemos errores y por eso todos necesitamos ser perdonados. Dice Martin Luther King, el que es incapaz de perdonar también es incapaz de amar. Y el amor es justamente lo que nos libera, nos sana y nos hace permanecer en la vida felices. 4. Resignificar. El pasado ya pasó y no lo podemos modificar. De verdad que ya allí no hay nada que hacer. Pero ¿qué sí podemos hacer? Podemos cambiar el significado que le hemos otorgado a esos conocimientos. Jean-Paul Sartre dice, no somos responsables de lo que otros nos hacen, pero somos absolutamente responsables por lo que nosotros hacemos con lo que otros nos hacen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo no soy responsable de lo que otras personas dicen, hacen, piensan o sienten. No, es cosa de ellos. Pero ¿qué sí puedo cambiar para que mi vida sea más feliz y más funcional? Bueno, pues yo puedo darle un significado distinto. ¿Por qué? Quizá en este momento usted se pregunte, pues si le doy un significado distinto, quizá me esté autoengañando. No, en toda realidad hay elementos tóxicos que es necesario que soltemos y hay elementos que contribuyen enormemente a nuestro crecimiento. En cada evento doloroso de nuestra vida, pregúntate el para qué. ¿Para qué tuve que vivir lo que estoy viviendo? ¿Qué necesito aprender de esta experiencia? ¿Qué cambios debo hacer en mi vida para no volver a transitar por este dolor? En la respuesta a estas interrogantes encontrarás significados distintos a lo sucedido y encontrarás que puedes liberarte del pasado y avanzar feliz hacia el futuro. 5. Soltar. La tan difundida frase yo perdono pero no olvido encierra el autoengaño de seguir anidando el rencor y el resentimiento. Seguramente has escuchado mucho esta frase. Como te dije al inicio, el perdón es la actitud radical y definitiva de supresión de una deuda, ya sea material, emocional o moral. Es cierto, el perdón no te va a causar amnesia, no se te va a olvidar, pero seguir machacando la misma historia, anclado al daño, no es perdonar. Perdonar es soltar, dejar atrás los daños, aprendiendo a tomar con responsabilidad la tarea de establecer límites saludables en mi vida, porque esto que ocurrió en buena medida porque yo no pude establecer límites saludables, permití cosas y no tomé mi responsabilidad. También soltar implica buscar nuevas formas de interacción, vivir como estábamos viviendo, una relación del tipo que sea laboral, personal, familiar, de pareja, en fin, si me causó daño, ya no es funcional. Tenemos que relacionarnos de una manera distinta y asumir como tarea de autotransformación aquellos aspectos en los que yo he colaborado para que se hayan dado los conflictos que me han causado los demás. Dice William Shakespeare
El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y bendice al que lo recibe. Es cierto, si perdonamos a las personas que son significativas en nuestra vida, ellos se van a bendecir con nuestro perdón, pero el perdón nos va a bendecir a nosotros muchísimo más. Y ahora, como te comentaba al inicio, perdonar no significa justificar comportamientos, pensamientos, acciones, sentimientos inadecuados. Así que a veces perdonar permite encontrar nuevos caminos de relación o también nos abre la puerta para soltar también una relación, ya sea laboral, de amistad o una relación más íntima. Yo no puedo hacer nada para que la otra persona cambie. Lo que sí puedo hacer es elegir qué hacer ante lo que los otros hacen. Y eso es lo verdaderamente liberador. A veces eso implica soltar también la relación. Espero que estas estrategias te sirvan en momentos de crisis, en momentos de cambio o en momentos de incertidumbre y que te proporcionen una guía para conducir tus acciones. Y mientras tanto, te envío un abrazo con mucho cariño.